No tengo nadie ahora. Ah, bueno, ya habrá entrado, gracias. Estamos. Gracias por revisar. Eh, Les decía entonces que aplicamos el algoritmo de Ruth-Hurwitz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A mi función g de p por hp, que es la función de lazo abierto, sumarle 1. Cuando le sumo 1, saco como un denominador y me queda esto que tenemos acá. Con eso que tenemos ahí, vamos a tener que nuestra función de transferencia, tanto numerador como denominador, es esta que tenemos acá en esta última figura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el criterio de Ruth-Hurwitz al numerador de g por h más 1 y al denominador de g por h más 1. Acá hay una cosa que tiene que tener en cuenta. Fíjense que yo dejé afuera este p al cubo, o sea, no hace falta que lo haga como aparece acá, como p a la z, p a la quinta, p a la cuarta, p a la 3, porque yo sé que este polinomio tiene 3 raíces en el origen, que este p al cubo que tenemos acá. Entonces, cuando voy a hacer el denominador, en estos casos donde hay polos en el origen, no hace falta que en el polinomio que voy a analizar por Ruth-Hurwitz meta esos 3 polos, porque en definitiva voy a tener que después agregar cosas para poder llegar a obtener toda la grilla de Ruth-Hurwitz para poder hacer el algoritmo. Entonces, cuando aparezcan polinomios así, normalmente van a ser o sea, siempre van a ser en el denominador, donde ustedes van a tener raíces aparte a raíces en el origen, corresponden a los polos en el origen de la función de transferencia y ese lazo abierto. Entonces, vamos a hacer, sacamos los polos correspondientes y bajamos el polinomio a un grado inferior y que tenga todos los elementos desde el p a la n hasta el p a la 0. Entonces, a continuación vamos a hacer el algoritmo del numerador de g por h más 1. En ese algoritmo del numerador de g por h más 1, nosotros tenemos que tiene grado 6, entonces ponemos en la columna bien de la izquierda p a la 6 hasta p a la 0, y ponemos, como es par, p a la 6, ponemos lo que sería p a la 6, p a la 4, el coeficiente, p a la 2, y p a la 0, acuérdense que p a la 0 es par. A continuación, en la fila que sigue abajo, ponemos los términos impares. Acá irá el 3 de P a la 5, el 9 de P a la 3 y el 12 de P a la 1. A partir de ahí, hay alguien, Don Calas, Don Calas, que cerrar el micro. Entonces, empezamos a aplicar el algoritmo de Foucault, y lo que vamos a tener que hacer acá es calcular estos coeficientes. Para calcular esos coeficientes vamos a hacer lo que vinimos haciendo en las clases anteriores, o sea, 3 por 2 menos 1 por 9, eso me va a dar, dividido el 3 que era el pivote. El b va a ser 3 por 5 menos 1 por 12 dividido 3, me da menos 1. Y el c sería 3 por 20 menos 1 por 0 dividido 3. O sea, este término me va a dar 20. Y acuérdense, ahí está el b, acuérdense que el último término de las filas pares, el último término de las filas pares siempre va a ser el valor de la constante. O sea, me va a dar 20 acá, me va a dar 20 en p a la 2 y me va a dar 20 en p a la 0. De todos modos, lo vamos a calcular para que usted lo vea. El término D va a ser menos 1 por 9 menos 3 por 1 dividido menos 1, me da 12. El término E me da 72. Calcula a continuación el término F. F me da 7. G, como dijimos recién, va a ser la constante. H va a ser
7 por 72 menos 12 por 20 dividido 7, 37.7143. Y el I, por supuesto, va a ser la constante. Último término de las filas par. Acá, en esta función de transferencia, o sea, al haber hecho el algoritmo de Rutherford, el polinomio este, analizamos la primera columna, y lo que estamos viendo en la primera columna son dos cambios de signo ahí y acá. Entonces, las raíces que tiene el numerador de g por h más 1 es igual a 2. Eso solo es condición necesaria y suficiente el hecho de que el polinomio del numerador de esto, de g por h más 1, tenga raíces, me dice que el sistema es inestable. ¿Estamos? Para corroborar los resultados que obtuvimos en el trazado del diagrama polar y el análisis por Nyquist, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a aplicar el algoritmo de Rutherford a lo que era el denominador de g de p por h de p más 1, o sea, el polinomio este que está marcado en verde acá en la filmita. A partir de ahí, digamos, tiene grado 3, vamos a tener 1, 3, 1, 2, perdón, y 3, 9. Estas serían las filas par. Hacemos el cálculo, me va a dar este elemento 3 por 2 menos 1 por 9, me da menos 1, dividido 3, menos 1, y este B, que es el último elemento de la fila par, este B, que es el último elemento de la fila par, me tiene que dar el término constante, o sea, me tiene que dar 9. ¿Estamos? Bien, a partir de ahí analizamos la primera columna y vemos dos cambios de signo, uno ahí y el otro acá. Esos dos cambios de signo me están diciendo que las raíces del denominador de g de p por h de p más 1 tiene dos raíces a parte real positiva. Si comparamos los dos algoritmos, el del numerador y el del denominador de g de p por h de p más 1, vemos que cada uno tiene dos raíces a parte real positiva. Entonces, los diagramas en el diagrama polar, los rodeos en el diagrama polar, va a ser la diferencia entre las raíces del numerador y las raíces del denominador. 2 menos 2 me da 0, que es lo que nosotros obtuvimos cuando hicimos el diagrama polar, aplicamos el criterio de Nyquist, y n, que era igual a z menos p, me estaba dando por resultado 0 rodeo. Si ustedes quieren asociarlo a esto con lo que vimos en Nyquist, el criterio de Nyquist era n igual a ceros menos pol. Los ceros son las raíces del numerador de g de p por h más 1. Y los polos son, en definitiva, las raíces del denominador de g de p por h de p más 1. O sea, cuando nosotros hicimos el diagrama polar y esto nos dio igual a 0, nosotros lo justificamos, nos dio igual a 0, lo justificamos aplicando el criterio Schulz-Hurwitz y vemos por qué nos dio igual a 0. El sistema va a ser inestable debido a que el numerador de g de p por h de p más 1 al hacer el algoritmo de Schulz-Hurwitz tenía dos raíces. Eso es condición necesaria y suficiente para determinar que la función de transferencia va a ser inestable. Vamos con otro ejemplo. Veamos esta otra función de transferencia. Acá no tenemos polos en el origen. ¿Ven? Si ustedes se fijan, esta función no tiene ningún polo en el origen. Para p que tiende a 0, eso va a valer 7 dividido 8. Sí, 7 dividido 8. Y para p que tiende a infinito tenemos grado 1 acá y grado 5 acá. Quiere decir que tendría que terminar con módulo infinito y ángulo
menos 360 grados. Ese diagrama debería empezar para arriba o para abajo, para omega igual a 0, ¿sí? Ese valor debería ser 7 octavos y debería terminar por ahí o por acá. La gráfica de eso es la siguiente, por supuesto. Acá habrá que cambiar P por J omega, ver los cortes de los ejes, hacer toda la receta de cocina para trazar el diagrama polar, pero el diagrama polar tiene esta forma. Vemos que esta función de transferencia tiene un corte acá, o sea, no tiene corte al eje imaginario, pero tiene un corte acá que lo determinaremos en el paso 7 y 8 de la receta de cocina. Se supone que esto va a tener una forma que es así, la frecuencia negativa, ¿sí? Esto. A partir de ahí, nosotros estaríamos viendo que esta función, el punto menos 1 está por acá, por ahí está el punto menos 1 más J0, ¿sí? Vemos que no rodea al menos 1 más J0. Entonces, el resultado de haber hecho el diagrama polar y aplicar criterio de Nyquist nos va a dar que n igual a z menos p nos da 0 rodeos. En esta función, por Nyquist, nosotros decimos que no se sabe. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hicimos recién, sumarle 1 a la función de transferencia, ¿sí? Y aplicarle root curvis al numerador y al denominador y verificar por qué nos dio 0 rodeo el criterio de Nyquist. Cuando nosotros hacemos el root curvis, ¿sí? Nosotros estaríamos viendo un cambio de signo acá y otro cambio de signo ahí. Tenemos dos raíces del numerador. Cuando hacemos el denominador, aplicamos root curvis al denominador, acuérdense que a esto le hemos sumado 1, ¿sí? O sea, no se olviden de eso, porque si no le va a dar cualquier resultado. Cuando hacemos el denominador, me da el algoritmo, me da esta tabla, tengo un cambio de signo acá y un cambio de signo acá, y veo que las raíces del denominador también son igual a 2. La diferencia entre las raíces del numerador y el denominador es lo que me está dando, me está diciendo por qué me dio 0 rodeos. Esperen que lo vamos a dejar registrado en Bocio. Me está diciendo por qué tengo 0 rodeos al aplicar criterio de Nyquist. Acá, por supuesto, el sistema es inestable porque cuando yo hice el root curvis del numerador, ¿sí? Y me dio estas dos raíces del numerador, el sistema es inestable, condición suficiente. Hay un chiquito ahí que tiene el micrófono abierto, le pido por favor que no. Bueno. Entonces, hemos visto dos casos en los cuales, por root curvis, no sabíamos cuáles eran las condiciones de estabilidad y mediante el algoritmo de root curvis hemos visto por qué fueron los resultados al aplicar criterio Nyquist de esas dos funciones de transferencia y hemos visto que el sistema es inestable. A continuación, vamos a ver casos especiales del algoritmo de root curvis. Esos casos especiales son cuando en la primera columna tenemos que nos da 0 un elemento en la primera columna o se nos anula una fila completa. Vamos a ver este polinomio, que podría ser el del numerador, el del denominador de una función de lazo abierto, o GP por HP más 1, ¿sí? O sea, estamos analizándolo como polinomio. Al hacer el algoritmo, nosotros tendríamos que ir desde P a la quinta hasta P a la 0, y a partir de ahí hacer los cálculos como habíamos hecho antes, ¿sí? Como el polinomio es impar,
tenemos el término este que es de P a la quinta, este es de P a la 3 y este es el de P a la 1. En la segunda fila van a venir un 2 acá, un 4 acá y un 10. ¿Estamos? Entonces hay que calcular, igual que como hacíamos antes, los restantes coeficientes para completar el algoritmo de ruptura. Cuando nosotros hacemos 2 por 2, 4. Menos 1 por 4, 0. Dividido 2, me da 0. O sea, este término va a ser igual a 0. A partir de ahí, calculamos este otro término, el término B. El término B me da 6. Pero estoy teniendo un 0 acá. O sea, yo no puedo seguir realizando el procedimiento de Root-Gurry porque cuando haga 0 por 4 menos 2 por 6 dividido 0, esto me va a dar infinito, entonces no puedo continuar. Tengo que levantar esta determinación. ¿Cómo hago eso? A ese 0 lo reemplazo por un valor epsilon sumamente chiquito. ¿Sí? O sea, ese epsilon, piensen en algo así tipo 10 a la menos 9, por decirles algo. Entonces, con ese valor de epsilon muy chiquito, sigo haciendo los cálculos. ¿Cómo va a ser el término C? Va a ser epsilon por 4 menos 2 por 6 dividido a epsilon. El término este de acá, fíjense que va a ser epsilon por 4 me da prácticamente 0. 2 por 6 va a ser 12, es negativo por la forma del producto, o sea, este iba con signo negativo y dividido a epsilon, que es el pivote. El término D va a tener que ser igual a la constante, o sea, al 10 este. A partir de acá, el término E va a ser esto por eso, menos esto por eso, dividido lo que marqué acá, que es el pivote, dividido esto. Esa operación. Y me da 6 como resultado. Cuando voy a calcular el término F, va a ser 6 por 10 menos esto que tiende a infinito multiplicado por 0 dividido 6. Este término, acuérdense que es el último de la pila pares, me va a dar igual a 10. A partir de ahí, yo estoy viendo que mi función tiene un cambio, mi polinomio tiene un cambio de signo ahí y otro cambio de signo acá. Quiere decir que ese polinomio tiene dos raíces aparte real positiva. Si yo aplico MATLAB, una calculadora científica de la buena, que pueda sacar grado 5 de raíces o octave para saber las raíces, veo que las raíces son estas, donde estas dos raíces tienen parte real positiva. ¿Sí? Esas dos raíces son los dos cambios de signo, esto que yo he visto acá, al aplicar el algoritmo de Root-Gurry. Ahora, acá se plantea una pregunta. Nosotros este epsilon lo tomamos como positivo. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de un epsilon positivo yo hubiera tomado acá un epsilon negativo? Si le hubiera puesto signo menos a esto. Lo que hubiera pasado es lo siguiente. Los cambios de signo se hubieran producido no de acá a ahí, como ocurrió con el epsilon positivo, sino que al arrancar con un epsilon negativo, ¿sí? Ya acá tengo un cambio de signo. Y por supuesto, positivo o negativo, me tiene que dar la misma cantidad de cambios de signo al aplicar el algoritmo de Root-Gurry. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo arranco con un epsilon positivo, bueno, se producirá más abajo.
Y si ya arranco con un épsilon negativo, ahí nomás yo estoy viendo que va a haber un cambio de signo. Entonces, como reglita mnemotécnica, si a ustedes se les hace cero un término en la primera columna, seguramente van a tener cambios de signo en la primera columna. ¿Eso por qué? Porque si ustedes cambian ese cero por un valor muy chiquito, positivo o negativo, el resultado de aplicar el algoritmo de Rutherford tiene que ser el mismo. ¿Estamos? Veamos otro ejemplo. Esto usted tiene el PDF de todo esto para que lo analicen después de forma tranquila. Veamos otro polinomio en el cual cuando yo hago el algoritmo de Rutherford se me hizo cero acá. ¿Sí? En ese caso, ese polinomio, si yo analizo las raíces, tenemos dos raíces a parte real positiva. Si lo analizo por algún método para obtener raíces, veo que esas son las dos raíces que tienen parte real positiva de mi polinomio analizado. Hay un método alternativo para hacer esto. En lugar de poner el épsilon cuando se hace cero, un elemento de la primera columna, en lugar de poner un épsilon muy chiquito, ustedes pueden, ese método alternativo es, sabiendo que les ha dado cero en la primera columna, o sea, sabiendo que les ha ocurrido esto, que acá les da cero, lo que hacen en ese método alternativo es multiplicar a su polinomio bajo análisis por una raíz que sea conocida. O sea, lo vamos a multiplicar por P más 1. Puede ocurrir que por ahí usted dice, bueno, sí, yo sé que en 1 tengo una raíz aparte real negativa. O sea, eh, este método alternativo, ¿para qué es lo que es? Al multiplicarlo por una raíz, evitar que me dé cero en la primera columna. ¿Estamos? Puede ocurrir que ustedes lo multipliquen por P más 1 y siga dándole cero. Entonces prueben de multiplicarlo por P más 3, P más 4, P más 5 con distintos valores para evitar esa incongruencia ahí de que nos dio cero en la primera columna. En este caso funciona. Esperen que voy a borrar esto. En este caso funciona multiplicarlo por P más 1 me da otro polinomio en el cual yo voy a obtener este polinomio que se aumenta un grado debido al producto ese que hicimos. Al hacer el root curvis, fíjense que no tengo cero en la primera columna, pero sí veo esto, ¿sí? Dos cambios de signo, como se me producía en el caso anterior. Porque en definitiva, lo que hicimos nosotros fue agregarle a ese polinomio esta otra raíz, el P más 1, que tiene parte real negativa. Entonces, ahí estaremos viendo los dos cambios de signo. ¿Sí? Cuando yo hago el análisis de las raíces del polinomio este nuevo, voy a ver las mismas dos raíces anteriores y se me va a agregar la raíz esta, que es la del P más 1 que nosotros le pusimos recién. Bueno, justamente acá lo tenemos en la fil, mira que está resaltado que esta raíz de ahí está dada por esto, por el P más 1 que nosotros multiplicamos. Les digo que por ahí puede ocurrir que ustedes lo multiplican por un P más 1 y le vuelve a dar 0, entonces multiplíquenlo por P más 3, P más 5, P más 7, para evitar esa indeterminación. Vamos a ver ahora el caso en que se nos anula una fila completa. Acá tenemos un polinomio de grado 6. Entonces, cuando nosotros hacemos el root curvis de eso, vamos a tener P a la z que vale 1, P a la cuarta que vale 54, P a la 2 que vale 9,64 y el término constante P a la 0, 40,56. Y
En el caso de la segunda fila vamos a tener 5, vamos a tener 240 y vamos a tener 3308. Aplicamos el algoritmo. Cuando yo hago 5 por 54, eso es 240, menos 1 por 240 dividido 5, esto me da 0 acá. Cuando hago 5 por 964, menos 1 por 3380, también me da 0. Y, perdón, no es en esa, en la próxima, disculpe. Este me da 6. Cuando hago ahora sí, 6 por 240, pero 5 por 288 me da 0, y 6 por 3300 menos 5 por 4056 me da 0 esa fila completa. ¿Qué es lo que hago? Voy a derivar la fila anterior. O sea, esta fila anterior, esto es P a la 4, 6 por P a la 4, 288 por P al cuadrado, y este sería por P a la 0. Hacemos la derivada de esa. ¿Eh? Fíjense que en la derivada 4 por 6 me da 24 y este me queda P a la 3. 288 por 2 es 576, me queda P a la 1 y esto que es una constante, la deriva de 0, entonces me queda ese valor. Entonces voy a reemplazar este 24, lo voy a poner acá, y este 576 lo voy a poner ahí y voy a continuar. Sigo haciendo la operación. Si me llegara a dar 0, vuelvo a hacer la derivada. Supónganse que con estos valores me queda 0 y 0. Vuelvo a hacer la derivada. En este caso no se da. En este caso puedo seguir haciendo todo el algoritmo. Y acá observo que tengo dos cambios de signo. Quiere decir que este polinomio tiene dos raíces aparte real positiva. Cuando yo analizo las raíces de ese polinomio, voy a ver lo siguiente, que estas dos raíces tienen parte real positiva. Y como dato, se me va a anular en algún momento una fila completa cuando mi polinomio tenga raíces iguales en cuanto a formato. O sea, fíjense, esto es 1 más J5, 1 menos J5, y acá tendría menos 1 más J5 y menos 1 menos J5. O sea, cuando yo tenga raíces complejas conjugadas a un lado y otro del plano complejo, o sea, un par de raíces conjugadas a parte real negativa y otro a parte real positiva, armando mi polinomio, nosotros seguramente vamos a tener la anulación de una fila completa. Eso está demostrado acá. Cuando existen entonces raíces complejas, simétricas, en ambos planos, el plano real negativo y el plano real positivo, nosotros vamos a tener anulación de fila completa. Veamos otro ejemplo. Este tiene grado 7. Lo armamos. Profe, una consulta. Sí. Entonces en este caso no me hace falta seguir, porque ya sé que es inestable. Sí, pero se supone que usted va a ser ingeniero y alguien le va a preguntar cuáles son las raíces, qué frecuencia se produce, toda la historia. O sea, el hecho de que se le haya hecho ser una fila completa no es para cortarlo ahí, se supone que usted tiene que llegar hasta el final. Si no, es como que le dice el mecánico no tengo freno y el vago le dice, ah, seguramente no tiene pastilla y usted se va con el dato ese nomás. Está bien, Volviendo a profe, la gracias. claro. Acuérdense que ustedes van a ser ingenieros, o sea, tienen que llegar hasta el final y saber qué pasó. Hacemos el algoritmo. En
este polinomio en particular, fíjense, no importa que no tengamos, o sea, podría haber ocurrido esto que ocurre acá y poder terminarlo, ¿estamos? O sea, no es a causa de este cero que tengo acá que se produce la anulación de la fila, es al hacer el procedimiento, bueno, se me anuló una fila y por las características que tiene el polinomio. Acá, esta es la fila que se me anula, ¿sí? A partir de ahí hacemos la derivada de la fila anterior. Ahí me va a dar la derivada de la fila anterior es 1 por p a la cuarta, por lo tanto este término me va a quedar un 3 y acá me va a quedar 0. A partir de ahí sigo haciendo, va a ser 4 por 0 menos 1 por 0, o sea, acá me va a quedar, este valor va a ser 1. Bueno, acá me volvió a dar 0 en la primera columna. Fíjense, este es un ejercicio dado especialmente para demostrar esto. Cuando hice esta operación 4 por 0 menos 1 por 0 me da 0, entonces acá ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Poner un épsilon muy chiquito, como hicimos antes. Fíjense que acá tenemos, en este polinomio, tenemos los dos casos, donde se me anula primero una fila completa y después un elemento de la primera columna. Entonces aplicamos los dos procedimientos que hemos visto. Vamos a reemplazar el 0 por un épsilon. Cuando hago el cálculo, acá me da menos 4 por épsilon y voy a tener dos cambios de signos, uno ahí y otro acá. ¿Sí? Si yo a ese épsilon lo hubiera puesto negativo, el cambio de signo hubiera estado reflejado acá y después ahí. Analizando la función de transferencia y viendo las raíces, o sea, esto me está diciendo que n es igual a 2. Esos dos cambios de signo me dicen n igual a 2. Entonces, si yo analizo las raíces, veo que tenemos dos raíces a parte real positiva, ¿sí? Estas dos, y tengo otras dos raíces simétricas, esas dos. A partir de ahí, si nosotros analizamos esta raíz en el plano P, el plano de la función, vamos a ver que son dos raíces simétricas. Y estaríamos explicando por qué se nos anuló una fila completa. Lo que acabamos de decir hace un ratito, cuando existen raíces complejas, simétricas a ambos lados del plano, vamos a tener justamente lo que acabamos de decir, que se nos va a anular una fila completa. Vamos a ver a continuación. Profe, perdón, no sé si Si podré ustedes se volver. acuerdan. Sí, Me queda una duda de por qué epsilon dividido 4 en la primera anterior. ¿Por qué queda menos 4 dividido epsilon? bueno, porque acá acuérdense, a ver, esperen que le ponga el. Voy a tener un segundo. Acá, ¿cómo haría el cálculo de este término? Eso es 0. ¿Sí? Sí, Menos 4 por 1. sí. Dividido a epsilon, que es el pivote. Entonces le queda menos 4 dividido a epsilon. Acuérdense que este es el pivote. Cierto que había que dividir por el pivote. Claro, claro. Me falta esa parte. Bien. Acá, a ver si aprovecho en este. Estoy muy ocupado de planta. Después le digo otra cosita con respecto a esto. Pues habíamos llegado ahí.
y estábamos hablando de el tema de lo que estamos viendo nosotros son funciones de lazo abierto, el producto de GDP por HDP. Entonces, supónganse que nuestra GDP tiene nuestra función GDP tiene esa pinta. 10 por un término K, quitamos el término cuánto vale, y divido P al cubo más 5P al cuadrado más 4P más 8. Si yo hago aquel producto G por H, me daría directamente el GDP, o sea, mi función de transferencia G por H, en este caso, sería directamente esta que estamos viendo acá, o sea, acuérdense que esto, el H, vale 1. Y en definitiva todo esto es eso que tenemos ahí. De todas formas, el producto G por H que tiene ese formato, la función de transferencia. Cuando yo hago de esto el diagrama polar, me va a dar una figura similar a esta que tengo acá, donde para K igual a 1, ¿sí? Yo arrancaría acá desde el valor 10, para si K es igual a 1, esto es 10 directamente, para P que tiende a 0, perdón, esto no sería 10, sino 10 sobre 8, 1.25, si ustedes se fijan acá abajo, estamos más o menos el valor. Entonces, esa sería la gráfica. Si yo a esto lo analizo aplicando el criterio de Nyquist, las flechitas acá me quedaría que esto va a venir así, 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 pegaría la vuelta por acá, así, tendría una flechita por ahí, así. Si tiro esto, me daría n igual a 2. O sea, bien hechito, sería eso. El sistema, Routh-Hurwitz, perdón, por criterio Nyquist me da que es inestable, porque tengo dos rodeos acá al punto menos 1. ¿Sí? Muy bien. Vamos a aplicar el criterio de Routh-Hurwitz a esta función G por H. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Sumarle 1 para que sea G por H más 1. Acuérdense que esto es en definitiva ese G por H más 1, acá tendríamos GDP. Esto sería la función de transferencia total. ¿Pero qué estamos haciendo? Simplemente analizar la parte del lazo abierto. A partir de ahí, voy a tener, al sumarle 1, esta expresión. Para K igual a 1, si K vale 1, acá voy a tener 18, o sea, 10 más 8. Y vamos a tener esa expresión. Cuando yo a esa función que de P por H de P más 1 le hago el Routh-Hurwitz al numerador y después al denominador, ¿sí? Lo que voy a obtener es, acá, con cambio de signo, 2 raíces del numerador. ¿Sí? Cuando hago el algoritmo al denominador de G de P por H de P más 1, veo que no hay raíces. ¿Eh? Y al hacer la diferencia entre las raíces del numerador y las raíces del denominador, veo que me da 2, que es el n igual a z menos p igual a 2, que yo obtuve aplicando el algoritmo, perdón, el criterio de Nyquist al diagrama polar ese que habíamos trazado. Debido a que el numerador de G de P por H más 1 tiene 2 raíces, el sistema es inestable. Y corroboramos los datos obtenidos aplicando el criterio de Nyquist. ¿Sí? Es inestable, ¿por qué? Y bueno, porque esas 2 raíces, acuérdense que van a estar acá en el numerador de G por H más 1, y acuérdense que esto
era en definitiva, si yo le pongo acá G de P, esta es la función de transferencia total. Imaginen que esto que tenemos acá está acá. Van a ser los ceros de G por H, son los polos de la función de transferencia total. Eso ya lo habíamos visto nosotros en clase anterior. Ahora, veamos qué es lo que pasa si cuando nosotros hacemos el cálculo, nosotros recién hablamos de K igual a 1. ¿Sí? Entonces, hacemos el cálculo incluyendo el K con un valor distinto de 1 y llegamos a esta situación acá. ¿Sí? A nosotros nos daba menos 0,6 cuando hicimos el cálculo recién con K igual a 1, nos daba menos 0,6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de menos 0,6, vamos a decir que eso valga 0. ¿Sí? Y vamos a hacer esta operación y vamos a determinar cuál es el valor de K que hace que esto valga 0. Entonces, haciendo esa operación y despejando el valor de K, para que me dé 0 este elemento, vemos que si K vale 0,7, yo puedo hacer que esto valga 0. Serían 5 por 3, 15, menos 1 por 8 más 7, dividido 10, eso haría que me dé 0 este elemento. A partir de ahí, si yo hago con K07, esto va a pasar a ser 7, ¿sí? Eso va a pasar a ser 7. Ese 7 es el P a la 0, último elemento de las tiras pares, ¿sí? Yo acá vería que tengo un 0 en la primera columna. Si con ese valor de ganancia 7 yo trazo el diagrama polar y aplico criterio Nyquist, yo vería que mi gráfica pasa justo por el punto menos 1. Acuérdense que esto es menos 1 más J0. ¿Sí? Si la gráfica pasa por menos 1, esto es condicionalmente estable. Entonces, con esa ganancia, ¿yo qué logré? Hacer que valiera 0, acá este término en la primera columna. Si al K que nosotros obtuvimos, este K07, lo multiplicamos por 0,8, me daría que K vale 0,56. Con K0,56, este término de acá valdría 5,6. Si hago los cálculos del Routh-Hurwitz con ese 8 más 5,6, que sería 13,6, ¿sí? Yo voy a obtener un valor acá que me va a dar positivo. Entonces, a partir de acá, yo veo que no hay cambio de signo en la primera columna. Cuando yo hago el Routh-Hurwitz con esa nueva ganancia, no hay cambio en la primera columna, por lo tanto, el sistema es estable. Y si yo grafico el diagrama polar, va a ocurrir esto. Mi gráfica va a pasar acá por el valor menos 0,8. O sea, el Routh-Hurwitz también me sirve a dos sistemas, o sea, no para todos. Yo acá lo que hice en definitiva fue una estabilización reduciendo la ganancia. ¿Cómo reduje la ganancia? Viendo cuál era el valor
que cuando hice el algoritmo de Ruth-Hurwitz me daba negativo en un punto donde estaba afectado por la ganancia, ¿sí? Y a partir de ahí lo estabilicé para que pasara por 0,8. Por supuesto, si nosotros de entrada hubiéramos hecho el Nyquist de esta función, si me hubieran dado esta función así como la estoy marcando yo acá, de entrada, nosotros por criterio Ruth-Hurwitz, si me hubieran dado originalmente esta función, hubiéramos dicho no se sabe, ¿estamos? Pero al haber aplicado el algoritmo de Ruth-Hurwitz y ver que esto no tiene cambio de signo en la primera columna, nosotros decimos que el sistema es estable. En este ejemplo que estamos dando, que arrancamos con una ganancia 10 y buscamos cuál era el punto de estabilización, también decimos que es estable. Para ver lo que pasó con los tres valores de ganancia, tenemos esta gráfica en donde con ganancia 10, que fue la primera que analizamos, es la de acá afuera, ¿sí? Nos daba que esto estaba del punto -1 hacia la izquierda, sistema inestable. Con ganancia 7 era condicionalmente estable porque pasaba por el punto -1, y con ganancia 5,6 nosotros vemos que es estable y que pasa por el valor menos 0,8. ¿Estamos? Entonces, dentro de las aplicaciones del algoritmo de Ruth-Hurwitz, nosotros tenemos que, trabajando con la ganancia, nosotros aplicamos el algoritmo con una ganancia, o sea, utilizando K como en forma simbólica, a esto le sumamos 1 para tener GP por HP más 1, hacemos el algoritmo con ese K, fíjense que acá el denominador sacamos afuera el polo al origen, acá me estaría faltando el término constante, ¿eh? Entonces el denominador, si yo le veo las raíces a este denominador, las raíces tienen todas partes real negativas. O sea, en el denominador no tengo raíces de parte real positiva. Si aplicamos el Ruth-Hurwitz al numerador, bueno, volvemos a ponerlo de recién. Esas raíces todas tienen todas, o sea, las raíces del denominador son todas, aparte hay una en el origen, el polo ese que estaba en el origen, estos polos complejos conjugados que son el P más 0,5 y esta otra raíz que está en P más 2. Cuando yo haga el Ruth-Hurwitz de esto, por supuesto que me va a dar, si hago el Ruth-Hurwitz de de esta expresión, me va a dar sin cambio de signo. Lo voy a hacer acá para mostrarles una cosa. O sea, yo acá tendría P a la 3, P a la 2, P a la 1 y P a la 0. ¿Sí? Tendría acá 1, 3, 3 y 2. Esto sería 3 por 3, 9, menos 2 serían 7 tercios. Y este término, acuérdense, esta es la constante, va a ser igual a 2. Término constante. El algoritmo este, si ustedes se acuerdan, es este por ese, menos esto por esto, dividido, esto lo voy a poner en cuadradito, que el pivote. El algoritmo, ustedes vieron, en la mayoría de las bibliografías lo hacen así como lo hemos hecho nosotros, pero por ahí van a encontrar algunas bibliografías donde arrancan al revés. Arrancan como P a la 0, P a la 1, P a la 2 y P a la 3. Lo arman al revés. Esperen que voy a hacer aquel rayito.
¿Sí? Entonces, acá ponen 1, ponen 3 y ponen 2. Son los mismos valores, o sea, los impares 1 y 3, los pares 3 y 2. Pero lo hacen al revés. Cuando lo hacen al revés, el pivote E, discúlpenme ahí lo marqué mal, E, sería 3 por 3 menos 1 por 2. ¿Qué es lo que logran hacerlo al revés? Hacerlo en la misma forma en que ustedes hacen los determinantes. ¿Sí? Cuando ustedes hacen un determinante, ustedes hacen esto A, B, C, D, hace el determinante, hace A por D, menos, yo le voy a poner una cruz, menos C por B. Por supuesto que cuando yo hago esto me va a volver a dar acá los 7 tercios y me va a volver a dar acá el 2. O sea, esta es una alternativa que les digo. ¿Cuál sería la diferencia entre hacerlo pata para arriba o pata para abajo? Que al hacerlo pata para arriba, esto le queda en la misma posición que lo que ustedes están acostumbrados a los determinantes. De todas formas, digamos, el algoritmo nació así, desde el valor mayor hasta el valor menor, pero, digamos, está esta otra posibilidad de hacerlo de esta manera. Cada uno elija la que más les guste. Esperen que me fui. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es el root curvis del numerador. En el numerador tenemos 1, 3 y la constante en la primera fila y 3 y 2, que serían los términos impares, en la segunda fila. Cuando nosotros hacemos el algoritmo, fíjense que me va dando de acá el último elemento de la fila pares, que es la constante, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, esfuerzo para que esto me dé 0. Veo que el valor de la constante que haría que me dé 0 este elemento P a la 1, sería si la constante vale 1,55. Profe, ¿cómo calculo el 2,33? ¿No sería 3 por 3 menos 2 por 1? Esperen que les digo. Sí, es cierto, son mentiras. 9 menos 2, 3, bueno. Falta el dividir por el pivote. 9 menos 2 dividido 3. O sea, son 9. Esto me da 9. Menos 2 me da 7. 7 tercios, 2,33. Dividido 3. Acuérdense que dividido 3 tiene que dividir el pivote siempre. ¿Está? ¿Estamos claros? Sí. Bien. Me hizo dudar, entonces, si K vale 1,55, ¿qué va a pasar? Me va a dar 0 ahí y este va a ser la forma que va a tener el algoritmo de Turing. Fíjense que siempre, esto vuelvo a insistir porque es regla que la tienen que tener clara, que el último elemento de la fila pares va a ser la constante. Si yo hago con ese K igual a 1,55 el trazo del diagrama polar, me va a dar esta gráfica. Al haberme dado 0 acá, ¿sí? Con ese valor de K, yo estoy pasando por el punto menos 1 más J0. ¿Sí? Siempre, profe, en P igual a 1, ¿cierto? ¿En qué? En P a la 1, digamos. Siempre en ese término, sí. Cuando se hace No, 0, digamos, pasa. podría haber ocurrido en otro lugar. O sea, todo depende de la función de transferencia. En este en particular dio en P a la 1. Pero si la función de transferencia hubiera sido de grado 5 o hubiera sido de grado 6, iba a dar más arriba.
O sea, no tiene por qué dar en P a la 1. Bien, y en ¿Estamos? cualquiera que se O sea, anule, pasa por el -1. en cualquiera que se anule va a pasar por el -1. Exactamente, al hacer el diagrama polar. Entonces, nosotros acá, de lo que teníamos, con el valor K1,55, pasa por -1 más J0. Si ese 1,55 lo multiplicamos por 0,8, el nuevo K va a ser 1.244. ¿Sí? Y me va a quedar esto. El valor de acá, o sea, fíjense que lo único que hice fue cambiar el valor de K y tengo que hacer el cálculo este del elemento. O sea, acá sé que esto va a valer 1,244. Cuando hago el cálculo de el valor este P a la 1, ahora me estaría dando 0,4. No hay cambio de signo en la primera columna. El sistema tiene que ser estable. Lo estoy sacando por root curves. Cuando yo hago el diagrama polar, veo que la función pasa por menos 0,8. ¿Estamos? Entonces, esa es otra de las aplicaciones que tiene el criterio root curve, como para estabilizar el sistema. Acá tenemos una gráfica en la cual nosotros tenemos esto con un valor mayor a 1,55, 1,55 y el 1.244 que fue el que nosotros vimos recién. Entonces, acá donde estamos, preguntas o algo que no hubiera quedado claro con esto que hemos estado viendo. Profe, capaz me perdí. Cuando usted calcula, o sea, lo iguala a 0 para sacar la K, para estabilizar el sistema, Claro, para que la curva pase por 1. yo hago que se haga 0 un elemento de la primera columna para determinar cuál es el valor de K que hace que pase por -1. Bueno, y de ahí A ese valor de K, si yo lo multiplico por 0,8, ¿sí? Esto va a pasar por 0,8. Esa es la pregunta. ¿Con qué criterio calcula, o sea, por 0,8? O es decir, de Bueno, eso -1 a nosotros, 0 es estable. no. Nosotros hablamos, cuando empezamos con el tema este de sistema de lazo abierto, hablamos que una forma que se tomaba para decir que un sistema era estable era, pues nosotros le podíamos dar una ganancia como para que esto pase por acá por el 0,99999. O sea, yo puedo hacer que esto pase por ahí. ¿Sí? Sí. Pero, ¿qué ocurre? El sistema me queda en una situación de estabilidad muy condicional en la cual, ¿se acuerdan del ejemplo que le habíamos dado en esa clase donde yo puse el amplificador y el micrófono? Sí, O sí, que sea, saturaba. cuando yo bajaba Que acoplaba. el volumen a un punto, yo hacía que el sistema fuera estable. ¿Cuál es estable? Y todo dependía de la voz del hablante o del ruido o de una perturbación. Entonces, 0,8, nosotros lo que vamos a ver a continuación es lo que se llama margen de ganancia y margen de paz. Que la curva pase por 0,8, vamos a ver dentro de un ratito, que es un margen de ganancia de 1,25. De ahí sale el valor este 0,8. Lo cual, la práctica, o sea, 0,8, espero que lo voy a escribir con un lápiz, para que pase por menos 0,8, se habla de que acá hay un margen de ganancia, MG, igual a 1,25. Dentro de un ratito vamos a ver que el margen de ganancia es igual a 1 sobre el módulo de GDP por HDP, cuando el ángulo este es menos 180 grados. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito, es el tema que sigue. De ahí sale el 0,8. ¿Por qué decimos 0,8? Margen de ganancia de 1,25 va a hacer que mi curva pase por 0,8. Esto se puede hacer en funciones de transferencias relativamente sencillas. Fíjense que ustedes acá no tienen ningún P más alfa,
O sea, estamos hablando de funciones de transferencia del tipo todo polo. ¿Sí? Entonces, en esos casos es aplicable lo que estamos diciendo de poder estabilizarla a partir del algoritmo de Routh-Hurwitz. Por otro lado, si ustedes se fijan, si esta función de transferencia acá tuviera P a la quinta, P a la 4, P a la 3 y P a la 2, significaría que esto tiene dos polos en el origen, si fuera así. Si tiene dos polos en el origen, espere que lo voy a poner acá para tener lugar. Si tiene dos polos en el origen, esa función de transferencia hubiera tenido una forma que es más o menos así. Donde acá hubiera tenido el 0 más, el 0 menos, el infinito más o el infinito menos. Esta curva, el cierre, hubiera sido así. ¿Sí? Y si el punto menos 1 me hubiera quedado acá, yo también podría haberlo determinado a partir del algoritmo de Routh-Hurwitz. Pero si esa función de transferencia, voy a borrar esto, si esa función de transferencia yo hubiera tenido P al cubo, hubiera tenido una forma que podría haber sido así, la frecuencia negativa, al revés. Y cuando yo cierro esta curva, ¿sí? Esto daría una vuelta y media, hasta unirse ahí. Donde yo hubiera tenido el punto menos 1, como esto tiende a infinito, acuérdense que esta distancia del cierre, eso vale infinito, ¿sí? No hubiera habido ningún valor de ganancia con el cual yo hubiera podido reducir la ganancia para que el sistema no sea inestable. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? Dejo de... descartamos todas las... ¿Hay alguna otra consulta con respecto a esto? Bien, voy a cerrar entonces esta presentación y vamos a ver margen de ganancia y margen de fase. Ya les comparto la pantalla. Bien, ahí estarían viendo la pantalla mía. El tema de hoy es margen de ganancia y margen de fase. Entonces, al margen de ganancia, lo vamos a definir como el recíproco de la magnitud del módulo de G por H a la frecuencia en la cual el ángulo de fase es de 180 grados. Se obtiene en forma lineal de la siguiente manera, haciendo la inversa del módulo donde la fase vale menos 180 grados. ¿Cómo es eso? En su diagrama polar, donde estamos representando acá el plano GDP por HP, si su gráfica tiene esta forma, vamos a hacer una forma simple, vamos a poner que el punto menos 1 esté acá,
Acá es donde la fase valdría 180 grados negativos. Acuérdense, 0, menos 90, menos 180. Acá esto tiene un valor de módulo. Ese valor, la inversa de ese valor de módulo, es lo que les va a dar a ustedes el margen de ganancia. Y en decibeles va a ser ese número. Si ustedes se fijan, acuérdense que esto es menos 1. ¿Eh? Entonces este valor será menos 0,8, menos 0,7, el valor que sea. La inversa de esto, la inversa de este valor que nosotros estamos diciendo acá, va a hacer que este sea un número mayor que 1 si lo tengo a la derecha del punto menos 1. Va a ser igual a 1 si la curva pasara por acá, ¿sí? Y va a ser un valor inferior a 1 si este valor pasa del valor menos 1. Si esto fuera menos 2, sería 1 sobre 2 módulo, esto me daría 0,5. O sea, el margen de ganancia va a ser positivo cuando me dé un número mayor que 1. Va a ser negativo cuando me dé un número inferior a 1. Estamos hablando de módulo, ¿cierto? Si yo a ese margen de ganancia lo quiero expresar en decibeles, ¿qué es lo que voy a hacer? Al valor que me dio el margen de ganancia lineal, le saco 20 logaritmo de, en base 10, de ese valor, y eso me va a dar el equivalente al margen de ganancia en decibeles. ¿Qué es lo que es el margen de fase? El margen de fase es la cantidad de retraso de fase que le podemos añadir a la frecuencia de transición o cruce de ganancia para llevar al sistema al borde de la inestabilidad. La frecuencia de cruce es aquella a la cual la función de transferencia vale 1. El módulo de función de transferencia vale 1, lo que 20 logaritmo de 1 es equivalente a 0 decibeles. ¿Cómo vamos a calcular el margen de fase? Lo vamos a llamar gamma. Va a ser 180 grados más el ángulo phi. Ese ángulo phi, ustedes si se acuerdan, les voy a hacer aquel. Ese ángulo phi, supónganse que ustedes tienen esta gráfica, ¿sí? Esa es la forma. Acá está el punto menos 1. Vamos a trazar nosotros un círculo de radio 1, donde toca la curva, miden ese ángulo, ese va a ser el ángulo para determinar el margen de fase. Ese ángulo lo vamos a tomar negativo, o sea, 0, 90, menos 90, acá póngale que sea menos 100. Entonces, cuando yo le reste esos menos 100 que digo acá, ¿sí? Voy a tener que esto, al hacer esa operación, esto me va a dar un número en grados positivo en grados, ¿sí? Si yo estoy dentro del radio 1, este radio R igual a 1, porque esto pasa por acá por el punto menos 1. Entonces, si esta curva estuviera por fuera, ¿qué hubiera pasado? Bueno, acá me da 180. Entonces me hubiera dado margen de ganancia, de fase, perdón, 0. Cualquier valor en el cual yo esté dentro del círculo donde yo pueda marcar un ángulo, va a hacer que el margen de fase sea positivo, y caso contrario, va a ser negativo. Entonces, en esta gráfica, nosotros vamos a ver cómo se determina el margen de ganancia y el margen de fase. Esta es nuestra curva, nuestro diagrama polar, nuestra función GDP por HDP. Acá la estamos poniendo como G de J omega por H de J omega, es exactamente lo mismo. El margen de ganancia va a ser la inversa de lo que vale el módulo en este punto. Este valor estamos viendo que es inferior a 1, por lo tanto esto me va a dar un número que es mayor que 1. ¿Sí? Ahí decimos que el margen de ganancia es positivo. Y en el caso de la fase, nosotros hemos trazado un círculo de radio 1, este que está acá, este círculo de radio 1. Entonces,
Donde corta la curva al círculo del radio 1, nosotros medimos el ángulo, hacemos la diferencia por el que te habíamos hecho gamma, igual a 180 grados, menos ese ángulo θ. Acá vemos que es inferior a 180 grados, por lo tanto esto me va a dar un valor positivo de fase, margen de fase. En ese caso, nosotros te decimos que el sistema es estable. Ahora, si esta curva viniera por acá afuera, como es este ejemplo, nosotros ¿qué tendríamos? Al calcular el margen de ganancia, este valor es superior a 1. La inversa de eso, 1 dividido eso, va a hacer que acá me dé un valor inferior a 1. Por eso decimos margen de ganancia negativo. Y acá si ustedes se fijan donde corta la curva a ese círculo del radio 1, este ángulo supera los 180 grados. Entonces si yo hago 180 menos este ángulo que vamos a calcular que es 210, por ponerle un número, menos 2D, va a hacer que esto me dé un número negativo, margen de fase negativo, ¿sí? Lo cual me está diciendo que el sistema es inestable. Acá tenemos una filmina en la cual tenemos los dos casos. El caso en que es estable, cuando la curva pasa por un valor inferior al punto menos 1 más J0. Esperen que voy a sacar esto. Por acá. Ahí está. Menos J0. Entonces, tenemos bien la diferencia acá en estas dos filminas de cuándo es un caso estable y cuándo es inestable. Este mismo concepto de margen de ganancia y margen de fase se puede ver en diagramas de Bode. Acuérdense que la información del diagrama polar o de Nyquist y el de Bode es exactamente la misma, únicamente que está representada de forma distinta. ¿Qué es lo que tenemos en el diagrama de Bode? Por un lado, la gráfica de módulo en decibel y por otro lado, la gráfica de fase en grados. Entonces, en el caso de Bode, nosotros ¿en qué nos tenemos que fijar? Cuando nuestra gráfica pasa por 0 decibel corresponde a módulo, o sea, cuando yo estoy diciendo acá que pasa la curva por acá, es porque el módulo es igual a 1, ¿sí? Ese módulo igual a 1, si ustedes se fijan, es cuando mi curva pasaría por 20 logaritmo de 1, 0 decibel. Entonces, cuando tengo en el módulo 0 decibel, trazo una línea vertical a la fase y me fijo, si la fase, cuando acá tengo, esto es equivalente entonces a 0 dB. Cuando tengo 0 decibel, si la fase está por encima, perdón, de los 180 grados negativos, el margen de fase es positivo. ¿Por qué? Y porque yo le voy a estar restando a 180 grados ese ángulo que tengo acá, que debe ser, no sé, póngale que sea 100. Entonces esto me va a dar un número positivo. De la misma manera, si yo me voy a la gráfica de fase y cuando la fase vale 180, me voy hacia arriba al gráfico de módulo, si esto está por debajo del 0 decibel, yo puedo aumentar todo esto la ganancia porque el margen de ganancia es positivo. Vamos a ver un ejemplo a continuación en donde esta curva hace un laburo que es así, ¿sí? Cuando yo tenga 180 grados, va a ocurrir que esta curva está por encima del 0 decibel. Entonces ahí el margen de ganancia va a ser positivo. Ya les muestro. Bueno, volviendo a la de recién, esta sería la curva de un sistema estable y esta que estoy mostrando ahora sería una curva de un sistema inestable.
Vamos al primer caso. ¿Cómo determino el margen de fase? Cuando esto vale 0 decibel, bajo hasta ver por dónde pasa la fase. Acá estoy viendo que cuando tengo 0 decibel, la fase está por debajo de los 180 grados. ¿Sí? Suponga que acá fueran 210, como dije antes. 180 menos 210 hace que el margen de fase sea negativo. ¿Cómo determino el margen de ganancia? Desde la gráfica de fase, me voy, cuando vale la fase 180 grados negativo, me voy hacia arriba, hacia el módulo. Acá veo que el módulo está por encima del 0 decibel, por lo tanto, esto me está dando un margen de ganancia negativo. O sea, el sistema ya es inestable. Esta curva, compárenla con lo que habíamos visto recién en la parte de Nyquist, y la información es exactamente igual. Acá a continuación vamos a ver una gráfica en la cual mostramos un sistema estable y un sistema inestable. Acá, el 0 decibel me está dando margen de fase positivo. No he llegado a los 180 grados. Acá, el 0 decibel, fíjense que estoy por debajo de los 180 grados, por lo tanto el margen de fase es negativo. Con tema margen de ganancia. Cuando yo tengo 180 grados, acá veo que yo puedo aumentar la ganancia, la puedo aumentar todo esto hasta que llegue ahí, que sería el límite. Si pasa por acá, sería lo mismo que en Nyquist, ¿sí? Decir que mi curva pasa por ahí, por el menos 1. O sea, si cuando vale 180 grados yo tengo 0 decibel, estaría en un caso de esto, de los que llamo condicionalmente estable. Como les estaba mostrando, o sea, como viene esta gráfica acá, este caso sería estable. Voy a borrar todo, borrar todas las entradas. Voy a hacer acá el grafiquito. Voy a poner acá el menos 1. Este caso, acuérdense que acá tenía el círculo, ¿sí? En ese caso, la gráfica haría este lado. Si pasara la curva por ahí, haría este lado, pasaría por acá por el menos 1. Y en este que tenemos acá, que es inestable, la curva lo que está haciendo en realidad, en caso de Nyquist, es pasar así por acá. ¿Estamos? Ahí estarían explicados los tres casos, tanto en Bode como en Nyquist. Hay un diagrama más, que se lo van a ver el año que viene cuando vean el sistema de control, que se llama diagrama de Nichols. El diagrama de Nichols, una de las particularidades que tiene, me muestra la misma información que el diagrama polar y el diagrama de Bode, pero aquí en el diagrama de Nichols nosotros tenemos, por un lado, el módulo, ¿sí?, en decibeles, y por otro lado, la fase en grados. O sea, en un mismo gráfico estamos representando módulo y fase. Entonces, imagínense que cada uno de estos valores, ¿sí?, tiene un valor de módulo y un valor de fase. Es lo mismo en un diagrama de Bode tener un valor de módulo y un valor de fase, o en un diagrama polar tener, para una curva cualquiera, un valor de módulo S y un valor de fase. ¿Estamos? Entonces, en el diagrama de Nichols, nosotros tenemos la misma información expresada como módulo en decibeles y fase en grados. Para un sistema que es estable, vamos a tener, cuando tenemos 0 decibel, fíjense que nosotros acá tendríamos ángulos que son inferiores a 180 grados. Y cuando tenemos 180 grados, tenemos un valor en decibel que está por debajo de los 0 decibel.
a medida que yo aumento la ganancia, esta curva en el diagrama de Nichols va a ser esto. Hasta acá sigue siendo estable. Cuando yo me pase para este otro lado, ¿sí?, el sistema va a ser inestable. Ese ejemplo está graficado acá. Entonces, fíjense lo que es un sistema estable. Esperen que voy a borrar todo lo que puse. Esto sería un sistema estable, y cuando pase por este otro lado, va a ser un sistema inestable. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo menos 180 grados, ¿sí?, tengo que la ganancia supera el 0 decibel. O sea, esto no le puedo dar más amplificación. El margen de ganancia ya acá es negativo. Cuando yo tengo 0 decibel, yo estoy viendo que el ángulo es este que tengo acá, que me supera los 180 grados. Esa información llevada a... Esperen que borre. Eso es lo que quería hacer. Sería que Nyquist, si ese es el punto -1, en este caso yo en Nyquist estaría haciendo algo así. ¿Eh? Cuando esta gráfica pase justo por acá, justo por ahí, yo estaría en Nyquist pasando justo por el -1. Y como en la primera anterior, si esto pasa por acá, donde yo tendría margen de fase positivo y margen de ganancia negativo, es como que esta curva está haciendo ese trabajo. Acá en la siguiente filmina vamos a ver qué es lo que pasa con un sistema estable y un sistema inestable. Acuérdense que la información esta es la misma que vemos en el diagrama de Bode y es la misma que vemos con el diagrama polar. Entonces vamos a ver un ejemplo en el cual nosotros tenemos acá que la ganancia K le vamos a dar distintos valores para hacer que esto sea estable, o sea condicionalmente estable, o sea inestable. Empleando MATLAB, nosotros vamos a analizar esta función de transferencia, la misma que decíamos recién. Vamos a darle distintos valores de ganancia, valor 6, ganancia 8 y ganancia 10. Lo primero que vamos a hacer es definir la función de transferencia del MATLAB con la constante propuesta, ¿sí? Entonces vamos a hacer que GH sea igual a la transfer function de la constante y la raíz. Esto sería numerador y esto sería lo que está acá denominador. Trazamos el diagrama de Nyquist a esa función que por H, el de Bode y el de Nichols. Y vamos a aplicar otro comando que tiene MATLAB, el Noctave. Este está medio limitado, no es tan útil como el de MATLAB, que se llama All Margin. Entonces, vamos a obtener mediante MATLAB lo que es el margen de ganancia, a qué frecuencia se produce ese margen de ganancia, el margen de fase, a qué frecuencia se produce, lo que es el margen de retraso, o sea, cuánto va a ser el retraso de frecuencia que va a producir ese sistema de transferencia, y nos va a decir si es 0, inestable, acá este terminito estable, 0 si es inestable y 1 si es estable. Entonces, fíjense, nosotros arrancamos con ganancia 6. Nuestra función de transferencia acá vale 6 la ganancia. Cuando hacemos el trazo del diagrama polar, vemos que pasa por acá, por este valor, y que está dentro del círculo. Si nosotros trazamos acá esto, ese círculo tiene radio 1, acuérdense.
Si nosotros trazamos ese círculo, vamos a ver este ángulo. Ese ángulo, si lo restamos a 180 grados, me da un valor positivo, y son los 19,08 esto que tenemos acá. El valor que tiene la ganancia acá es 0,75. O sea, esto acá vale 0,75. La inversa de esto me da el valor de margen de ganancia. ¿A qué frecuencia se produce? Y se produce a 2 radianes por segundo. Acá, ¿a qué frecuencia se produce el tema del margen de fase? Cuando yo estoy acá, fíjense que la frecuencia es 1,68, esta que está marcada acá. ¿Estable? 1. Sí, es estable. ¿Estamos? Con ganancia 6. Vamos a ganancia 8. A ganancia 8, esta función de transferencia pasa justo por el punto menos 1. Entonces, fíjense, el margen de ganancia es 1, lo cual me está diciendo que es condicionalmente estable. La frecuencia es la misma de antes, o sea, las frecuencias no van a cambiar. Pero acá el margen de fase es 0, porque este ángulo que se me forma acá es de 180 grados. 180 menos 180 me da margen de fase 0. La frecuencia es la misma que la donde se produce el corte al eje real, 2 radianes por segundo. ¿Es estable? Me dice que no, porque condicionalmente estable, o sea, cuando pasa por el punto menos 1 más J0, MATLAB me dice que no es estable. Veamos a continuación qué pasa con ganancia 10. Con ganancia 10, yo ya estoy con que el ángulo es este, ¿sí? O sea, supera los 180 grados, y esa superación hace que el margen de fase sea de menos 11 grados. ¿A qué frecuencia se produce? A esta, a 2,23. ¿Cómo mido el margen de ganancia? Es esta distancia, la inversa. La inversa de eso, fíjense que está pasando por 1,25, este valor acá es 1,25, ¿sí? A partir de ahí, la inversa de 1,25 me da margen de ganancia 0,8. Esto es inferior a 1, por lo tanto, margen de ganancia negativo. Margen de fase también negativo, sistema inestable. Veamos qué ocurre con lo mismo en BODE. En BODE, nuestra función de transferencia para ganancia 6 tiene esta gráfica. Cuando esto vale 180 grados, ¿sí? Ya vamos a hacer un zoom de esto, pero veo que está por debajo. Acá está por debajo, o sea, acá tengo todavía margen de ganancia. Cuando esto vale 0, estaría más o menos por acá, y veo que estoy inferior a los 180 grados. Sería el mismo caso voy a volver 2 filminas atrás. Ese caso, voy a borrar todo lo que escribí acá. Esperen que se me fue. Opción de puntero, borro todas las entradas. Este caso es el mismo que estamos viendo en el BODE que puse ahora el último. O sea, ese caso es este. Voy a hacer un zoom de toda esta zona, y ahí veo que cuando tengo 180 grados, acá me queda margen de fase, o sea, tengo margen de ganancia, perdón, tengo margen de ganancia positivo, y cuando este vale 0, acá me quedan los 19 grados, eso que nosotros habíamos visto. O sea, la información esta es exactamente la misma que habíamos visto recién analizando el diagrama el diagrama polar. Veamos qué es lo que ocurre cuando la ganancia ahora es 8. En ganancia 8, acuérdense que la curva pasa por el punto menos 1. Entonces, con ganancia 8, acá cuando tengo 0 decibel, tengo menos 180 grados. Y cuando tengo menos 180 grados, tengo 0 decibel. Es exactamente a lo que vimos en el diagrama polar cuando la ganancia era 8. Esto, por supuesto, me dice que el sistema es inestable. Nosotros podríamos llegar a decir que es condicionalmente estable, pero es inestable.
Con ganancia 10, fíjense que lo que pasa. Cuando acá tengo 180 grados, acá estoy por encima del 0 decibel, y cuando tengo 0 decibel, estoy por debajo de los 180 grados. El sistema acá va a ser inestable y los márgenes son, por supuesto, los mismos valores que yo veía en el diagrama polar, los voy a tener acá en el diagrama de Bode. Ahí hay una ampliación de lo que decíamos recién. Cuando esto vale 0 grados, estoy por debajo de los 180, y cuando tengo 180 grados, estoy por encima del 0 decibel. Margen de ganancia negativo, margen de fase negativo. ¿Qué pasa con los mismos valores 6, 8 y 10 de ganancia en Nichols? Ganancia 6, estoy viendo margen de ganancia positivo, margen de fase positivo. Con ganancia 8, ¿qué va a pasar? Ganancia 8, esto va a pasar por acá. Eso. ¿Eh? Con ganancia 10, esto va a pasar de este otro lado. Margen de ganancia negativo, margen de fase negativo. Preguntas con respecto a esto que estamos viendo. Le estoy preguntando ahí a Don Alindo, que le veo el rostro. ¿Está todo claro? Sí, profe. Bien, Más o menos. hay que leerlo. Sí, Si ustedes se cuenta. acuerdan, en el aula virtual, tengo que poner video. Si ustedes se acuerdan, en el aula virtual yo les había dicho que le pegaran una leída previa. ¿Sí? Don Lucas Martín, Don Romero, pregunta, está bien, Don Alindo. Don Lucas Martín, preguntas. Perdón, profe, no podía activar el micrófono. Por ahora bien, por ahora se va comprendiendo de a poco. Perfecto. Lo tienen que tratar de comprender de mucho, porque esto va a ser tema para el próximo parcial. Don Ramírez, Profe, Cristian y consulta. hermano, ¿alguna pregunta? Sí, don Consulta, Marcelo, profe. lo escucho. Con el margen de ganancia, nosotros el margen de fases, sabemos la estabilidad solamente del sistema sencillo o de cualquier sistema. De cualquier sistema. Lazo abierto. ¿De lazo abierto o cómo se llama esto? Digamos, en sistemas de lazo de función de transferencia total, estaría el problema de que para hacer reducción de ganancia, ¿sí? No se puede, o sea, no se puede hacer reducción de ganancia para estabilizarlo, porque justamente el sistema de lazo abierto es donde ustedes ven el punto -1, rodeo el punto -1. Entonces, si la curva pasa por el lado derecho del -1, lo pueden estabilizar. En el caso de funciones de transferencia totales, habría que analizar, como los rodeos se ven al punto -1, en medio que es imposible hacer reducción de ganancias para poder estabilizar. O sea, justamente en una función de transferencia total, ustedes estarían viendo todo el conjunto que sería G en el numerador, G por H más 1 en el denominador, y también todo el conjunto. Entonces habría que modificar parte de lo que es la ganancia de lo que está dentro de la función, como para poder estabilizar. El sistema este sería aplicable para funciones de lazo abierto, que es en definitiva la que ustedes van a ver, porque hablando de sistemas, van a ver los sistemas realimentados. O sea, generalmente nosotros hemos dado lo que sería la función de transferencia total,
para explicar cómo es el procedimiento y cómo es toda la matemática involucrada en el tema. Pero cuando ustedes estén viendo un sistema real, lo que van a ver en definitiva son sistemas de lazo abierto para estabilizar, no el sistema en su conjunto, porque si lo ven en su conjunto, sabe que tiene raíces o parte real positiva en el denominador o no las tienen o lo que sea, pero no pueden hacer ningún cambio como para poder modificar eso. En el caso de la función de lazo abierto, una de las formas de estabilización es justamente reducir la ganancia. La otra forma es agregarle raíces, lo que serían los compensadores, esas raíces que se haría que el sistema tuviera atrás o adelante de fase para modificar la función de transferencia. Pero digamos, en la función de transferencia total, en el conjunto, como si yo le digo, esta es la entrada, esta es la salida, si no tienen acceso a lo que hay en el interior de esa caja negra, cosa que sí ocurre en el caso de la función de lazo abierto, que ustedes están viendo cómo es el sistema, no la podría estabilizar. No sé si con eso quedó claro. Sí, y la función de transferencia no es necesariamente que sea sencilla, del tipo K sobre... No. Por compleja que sea, se puede llegar a ver lo que es margen de ganancia y margen de pase. Lo que pasa es que también hay que... Espera un segundo, que estoy... en definitiva hay que ver cómo es la función de transferencia, o sea, la aplicación está dada más que nada por el hecho eh, de ver cómo es justamente la función de transferencia. ¿Qué hora estamos? 10:53. Bueno, les voy a mostrar, vayan pensando si tienen alguna otra pregunta, yo voy a finalizar la presentación esta, vamos a descartar todo y vamos a hacer. Y vamos a ver. Bueno. Les voy a compartir esta pantalla. Vamos a ver ejemplos donde aplicamos todo lo que sabemos hasta el momento. Ahí están viendo la pantalla mía. Vamos a ver ejemplo de aplicación de criterio de Nike, recurso y margen de ganancia y margen de pase. Entonces, vamos a ver esta primera función de transferencia. Esta función de transferencia sería una de las que nosotros nomenclamos como especiales. Especial, ¿por qué? Y porque no es, estamos viendo que no tiene todos los signos positivos. Fíjense que nosotros acá tenemos un polo en el origen, o sea, esto yo podría hacer así, y poner que esto está a la 3, y esto está a la 3, esto está a la 2, esto está a la 1, y ese 2 el término constante, y está todo multiplicado el paréntesis por esta P que sería el polo en el origen. Pero cuando yo hago acá en esta función de transferencia, hago P que tiende a 0, ¿sí? Me va a quedar una constante sobre P, pero esa constante va a ser negativa. Y eso para P que tiende a 0. Y eso hace que esto me dé módulo infinito, ángulo, menos 90 grados. El polo, y el signo menos que me aparece acá, aparecería como otros menos 180 grados. En lugar de empezar la curva por acá, por los menos 90 grados, empieza por acá arriba,
por los menos 270, debido a que ese signo menos que tiene acá la función de transferencia me está produciendo ese efecto. ¿Estamos? El cierre de la curva esta, de la gráfica, yo tengo un solo polo en el origen, entonces esto con radio infinito hará ese laburo. Eso. ¿Estamos? Acá, si yo tiro una línea de observación, veo esta flecha así, esa flecha hace que esto sea N igual a Z menos P, criterio de Nyquist igual a un rodeo en sentido horario. El sistema Nyquist me dice que es inestable. ¿Estamos? Cuando yo de esa función le sumo 1 y hago el root curve de numerador y de denominador, fíjense, acá me dan 2 cambios de signo y acá me da un cambio de signo. La diferencia entre estas dos raíces me están dando el n igual a z menos p, esta vale 2 y esta vale 1, me está dando el un rodeo ese que me dijo el criterio de Nyquist. Yo con Nyquist dije es inestable, pero acá, al tener 2 raíces en el numerador, esas 2 raíces me dicen que el sistema es inestable. Esa explicación que acabo de dar está resumida acá en la siguiente filmina. ¿Sí? El número de rodeos, z menos p, tengo 2 raíces del numerador, una raíz del denominador, me da el un rodeo que me dijo Nyquist. ¿Estamos? Entonces, si nosotros aplicamos una herramienta que tiene MATLAB que se llama RL Tool, lo que hace ese comando RL Tool de una función de transferencia, una FT, ¿sí?, es marcarme las posiciones de las raíces de esa función de transferencia en el plano P. Me da este gráfico. En este gráfico, nosotros estamos viendo estas 2 raíces, que son las que se producen en el numerador de G de P por H de P más 1. Veamos otra función de transferencia. Esta función de transferencia, fíjense que es del tipo todo polo, arranca desde 20 sobre 4 para P que tiende a 0, o sea, arranca desde acá del valor 5, y termina con grado 3, o sea, termina sobre este menos 90, menos, perdón, 0, menos 90, menos 180, menos 270 grados. Termina sobre ese eje de curva. Tenemos el corte al eje real acá en el valor menos 1,25. Acá estaríamos viendo 2 raíces a parte real positiva. ¿Sí? Con el valor este 1,25 acá, si queremos sacar el margen de ganancia, 1 sobre 1,25 sin signo porque es módulo, el margen de ganancia, margen de ganancia, va a ser igual a 0,8, inferior a 1, margen de ganancia negativo. ¿Estamos? Entonces, si nosotros acá trazamos esto lo hace cuando ponen el comando all margin, el MATLAB le traza el círculo, yo acá lo he hecho dibujado, ¿sí?, el círculo del radio 1, entonces acá estamos viendo también que el ángulo al cual corta mi curva al círculo del radio 1 es un ángulo superior a 180 grados. Por esa razón, 180 menos 186 me da este valor que tengo acá, margen de fase negativo. Esto es lo que obtendrían ustedes como gráfica. Acá está retocada para la clase.
Pero esta es la gráfica que ustedes obtendrían mediante MATLAB si ponen el comando allMargin, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos ese comando allMargin, nos da una serie de datos en la cual nos dice que el margen es, esto está por día a la menos 1, entonces esto sería 0,8, la frecuencia a la cual se produce el cálculo del margen de ganancia, el valor que tiene el margen de fase y la frecuencia a la cual se produce el margen de fase. O sea, volviendo para atrás, le está dando a qué valor de frecuencia estoy cortando acá el eje real positivo y a qué valor de frecuencia estoy cortando acá ese círculo de radio 1, que es donde nosotros calculamos el margen de fase. Acá calcularía el margen de ganancia, la inversa de este valor, la inversa de eso me da el margen de ganancia, y en este punto donde cortamos el círculo 1, es donde yo calculo el ángulo para a 180 grados restarle ese ángulo, y es lo que me da el margen de fase. Acá está la explicación de lo que habíamos dicho recién, la misma información vista en un diagrama de Bode, sería esta. Ya vamos a hacer un zoom de esta zona, donde acá estoy viendo cuando esto pasa por 180, yo estoy por acá encima de los 0 decibel, y cuando tengo 0 decibel, acá estoy por debajo de los 180. Esa curva ampliada es esta. ¿Sí? Ese sería el margen de ganancia, que va a ser negativo, y este valor en ángulo sería el margen de fase, que va a ser negativo. O sea, si yo le resto a esto que me marca acá, le resto, o mejor dicho, le sumo los 180, me da el valor que habíamos obtenido recién, que era 6 grados y chirola negativo. Acá lo redondea a 7. Y por supuesto, el valor acá de margen de ganancia, ¿sí?, es al valor este que teníamos antes. Esperen que se los muestre. ¿Está? Al valor este, 1 sobre 1,25, que era 0,8, ¿sí? Este sería el margen de ganancia lineal. Si a esto le hago 20 logaritmo en base de 10, me va a dar el valor este que estamos viendo acá. Esperen que llegue a la diapositiva esa. ¿Sí? Acá, ese valor 20 logaritmo está dando ese valor de magnitud en decibeles, y este valor de margen de fase acá. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo, también yo estoy viendo que el sistema es inestable, tengo dos rodeos, ¿sí? Fíjense que este no tiene por el origen, arranca de valor 5. Si le aplicamos root curvis a ese sistema, le sumamos 1 a la función de transferencia, ¿sí? O sea, a esto le sumamos 1. Vamos a analizar denominador y numerador de G por H más 1. Cuando hacemos el root curvis del numerador, vemos que hay dos cambios de signo. El sistema va a tener dos raíces en parte real positiva. Y si hacemos el root curvis del denominador, vemos que no hay cambio de signo. Entonces, la diferencia entre las dos raíces del numerador y las dos raíces del denominador es el n igual a z menos p igual a 2, que me dio
el diagrama polar que acabamos de ver recién. El sistema es inestable porque el numerador de G por H más 1 tiene dos raíces aparte real positiva. Acá está la explicación que di recién. Al aplicar el Rutherford vemos que el numerador nos da dos raíces, el denominador 0. La explicación que di recién, que la diferencia de las raíces numerador y denominador tiene que coincidir con el número de rodeo que me dio el diagrama de Nyquist. El sistema es inestable debido a que el numerador tiene dos raíces aparte real positivas. De todas formas, yo determiné también que el sistema era inestable porque tenía dos rodeos en sentido horario al punto -1 al hacer el diagrama de Nyquist. Lo que vamos a hacer a continuación es estabilizar el sistema para un margen de ganancia de 1,25, es decir, que el diagrama pase por 0,8. ¿Estamos? Hablar de lo que recién preguntaba uno de los estudiantes era ¿por qué se tomaba que pase por 0,8? Y bueno, porque ese margen 1,25, la práctica, la experiencia indica que es el mejor. A partir de ahí, al reducir la ganancia, nosotros bajamos la ganancia de 20 a 12,8 y a partir de ahí nosotros tenemos que el sitio va a pasar acá por 0,8 negativo, es decir, que si yo calculo acá el margen de ganancia, va a ser igual a 1,25. La inversa de este valor. Aplicamos el Rutherford con la nueva ganancia, le sumamos 1 a la función de transferencia y ahí vamos a ver que no tengo cambio de signo en la primera columna del numerador y ya no la tenía en la del denominador. El sistema, a partir de ahí, es estable debido a que no tengo raíces del numerador. Aplicando MATLAB, veo ganancia 1,25 a la frecuencia indicada y o sea, margen de ganancia positivo y margen de fase también positivo. ¿Qué hora tenemos ahora? Espérenme un segundo. Bueno, son las 23:08. Nos quedan por ver unos ejemplos más. Díganme ustedes si quieren que continuemos. Me quedan, ya les digo cuántas filminas. Vayan pensando mientras tanto. Profe, disculpe, yo me tengo que ir. Así que, bueno, sí, por mí. Hacemos una cosa. Cortamos acá en la filmina esta, la número 24, y seguimos en la próxima clase. Lo que les pido es que le peguen una muy buena leída, a todo lo que estamos viendo, para que en la próxima clase, si surgen dudas, ustedes la pueden evacuar con nosotros acá en clase. ¿Estamos? Para eso tienen que agarrar y leer la información que les hemos dejado. Y en la próxima clase empezaríamos un tema nuevo, que es el tema cuadripolo. Terminaríamos lo que acabamos de ver hoy, evacuamos todas las dudas que pudieran quedar sobre el tema Rutherford, margen de ganancia, margen de fase, casos especiales de Nyquist, y arrancamos la próxima clase con lo que es el tema cuadripolo, que va a estar publicado a partir del viernes próximo. También el viernes, una cosita más, va a aparecer el cuestionario número 8. Ese cuestionario va a durar hasta el día, ya les digo, hasta el día 9 de agosto. Nosotros tenemos el mes de julio, la última clase va a ser el viernes 2 de julio, en la semana que viene, y volvemos a tener clase el día miércoles 4 de agosto. O sea, va a haber una semana hasta que termine el cuestionario número 8, que termina el día lunes 9 de agosto, el cual se va a habilitar a partir de este viernes a las 20 horas. ¿Estamos? Entonces eso ténganlo en cuenta. El cuestionario número 7 termina el día 5 de julio. O sea, está corriendo esta semana el cuestionario 7.
que se termina el 5 de julio. Tengan presente la fecha para evitar después inconvenientes. No sé, alguien iba a preguntar algo. No, sí, era sobre eso, el cuestionario 7. Ya está. El cuestionario 7 termina el día 5 de julio, a las 23:55, como siempre. O sea, tendrían una semana larguita más todavía a partir de ahora. Acuérdense que el 8 arranca este viernes. Y por favor, péguenle una buena ley a lo que acabamos de ver de Nyquist, Curvis y margen de ganancia y margen de fase, para si hay duda la evacuamos el miércoles que viene. El miércoles que viene es 30 de julio, es el miércoles. Y arrancamos con el tema cuadripolo, el cual también van a tener toda la información ahí en el aula virtual a partir del viernes a las 8 de la noche. Estamos también pegándole una mirada para saber de qué es lo que estamos hablando. Si no hay alguna consulta o algo más, cortamos acá. Quedo unos minutos más por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y si no, Profe, gracias. liberados. Buenas noches. Al pelo. Suerte. Buenísimo, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, profe. Al pelo. Gracias, profe. Muchas gracias.